muchachos, una vez más, un placer comunicarme con ustedes, un placer de nuevo estar frente a ustedes, así sea de manera virtual, esta vez para la segunda semana de nuestro experimento educativo de clases tipo MOOC. Ya va a ser la última semana que hagamos experimento para saber pues cómo serán los resultados la siguiente semana, que creo por lo que recibí la semana pasada han sido muy positivos. Ustedes se han enganchado afortunadamente con la posibilidad de tomar la educación por sus manos y no dejar todo en manos del profesor, que obviamente que es mi responsabilidad darles las herramientas para que ustedes crezcan como estudiantes, pero también es su responsabilidad que ustedes aprovechen las herramientas y no simplemente cumplan con la clase como un requisito más de su carrera, sino que se comprometan realmente con el aprendizaje. Bueno, muchas cosas por discutir. Estamos en camino a el corto final. Ha habido muchas personas que se han aproximado a mí con dudas, creo haberlas resuelto bien. Estoy de nuevo abierto a todas las dudas que ustedes necesiten resolver. Saben que me encanta hablar con ustedes y más de cine y más de sus propias ideas, verlos ustedes involucrados en una puesta en escena propia, donde van a meter el corazón, donde van a meter el alma, donde van a meter todo su potencial creativo y artístico ahí. Hoy vamos a ver documentales y los documentales son también un arte, muchachos. O sea, el documental no es simplemente perseguir a alguien con una cámara, sino es saber dónde poner esa cámara y saber dónde poner ese micrófono. Y una vez hayamos encontrado una historia atractiva, una historia que pueda conectar con el público al nivel más humano posible, una vez hagamos eso, es un reto contarla. Porque pues, si fuera a ser muy fácil un documental, no habrían unos que sobresalgan sobre otros, ¿ya? O sea, un documental es parte del séptimo arte. Lo que pasa es que obviamente viene desde otro lugar, ¿ya? La forma de contar es muy distinta y la forma de rodar es muy distinta también, porque obviamente tiene otras prioridades, ¿ya? No tiene la exigencia a nivel artístico de una película o de una serie, pero al mismo tiempo, al estar tratando historias reales, tiene una exigencia mucho más grande de respetar la historia, ¿vale? Entonces yo les voy a dar como opción hacer un corto documental para el final, si ustedes así lo deciden. Obviamente eso también implica un guión, no tan cerrado como el guión de un cortometraje, pero les voy a dar esa opción y con el objetivo de que ustedes consideren esa opción, pues vamos a hacer un ejercicio hoy en que todos vamos a pensar un documental de algo que rodee nuestra vida, ¿no? Cada uno obviamente. Entonces vamos a ver la teoría, a ver cómo funciona, ¿vale? Vamos a los documentales. Toda obra audiovisual ha sido previamente analizada, meditada, planificada y editada. Tiene un punto de vista específico de la realidad, una forma de verla subjetivamente. Por eso tiene siempre un elemento ficcionado, donde se ha repensado o reimaginado la realidad, con el objetivo de mejorarla, con el objetivo de mejorar la narrativa de la obra. Entonces, muchachos, con esta frase quiero empezar porque quiero que caigamos en cuenta, y esto lo escribí yo, quiero que caigamos en cuenta de que hacer un documental no es simplemente ir a ver qué pesco con una cámara y poner una cosa sobre otra así en orden de tiempo, en orden de cómo pasaron las cosas y ya, sino es encontrar una visión de la realidad muy personal. Es como cuando el fotógrafo le ofrece al público o le ofrece a la gente una imagen.
Pero es que la imagen de cualquier fotógrafo, o sea, tomar una foto obviamente tiene sus implicaciones técnicas, hay que manejar temas de luz, de composición, de todo eso. Pero lo que realmente hace al fotógrafo es el ojo, ¿ya? La capacidad de todos estamos tomando una misma foto, pero es que el fotógrafo bueno lo que hace es poner la cámara exactamente donde permite una imagen que otros tal vez no captaron, o la forma de la imagen. En estos días yo estaba tomando una foto, un atardecer, y como estaba tan bonito el atardecer, habían como varias personas ahí alrededor tomando la misma foto. Y obviamente pues yo no soy un fotógrafo muy entrenado, pero pues sé más cositas de fotografía que el promedio normal de la gente. Me di cuenta que los demás ni siquiera ponían el celular horizontal para abarcar toda la capacidad de la pantalla. Simplemente la ponían así vertical en la cámara, en una cámara de celular. Yo decía, pucha, pero ni siquiera tomaron el detalle de que se veían los pájaros detrás del sol volando, sino era como, no, está bonito el atardecer. Y cuando algunos de los que están ahí vieron mi foto y dijeron, uy, pero ¿cómo tomaste eso? Y pues simplemente mi ojo tuvo un poco más de sensibilidad artística, ¿no? De ver la composición, ¿sí? Los elementos de la composición, los colores. Y me quedó muy bonita la foto. Y pues yo sinceramente no soy muy buen fotógrafo, pero a veces como que viendo la realidad me doy cuenta de que hay cosas que valen la pena fotografiar. Y básicamente el documentalista tiene que ofrecer una versión de la realidad, ¿cierto? Su versión de cierta realidad específica. Y eso es muy importante porque al tener una visión particular de la realidad y ofrecer esa mirada particular de una realidad específica, lo que está es ofreciéndole al público algo que no pudieron ver con sus propios ojos, ¿ya? Y esa puesta en escena, por más real que sea o por más de que beba de la realidad, siempre va a tener atrás decisiones artísticas. ¿Dónde pongo la cámara? ¿Cómo edito? ¿A quién le pongo el micrófono? Cómo voy llevando la historia y cómo la voy contando, porque hay historias que empiezan en el final y se van hacia atrás, y cómo la cuento. Y eso es una decisión totalmente narrativa y artística, ¿vale? Documentales, vamos. Aspectos generales. Es una obra no ficticia que cuenta una historia real. Ahora, el documental tiene que beber de la realidad, tiene que basarse en algo real. Porque de otra forma, y no digo que no haya falsos documentales porque los hay y muy buenos, que fingen ser un documental, ¿sí? Que hay excelentes de verdad. Un ejemplo es El Tigre de Papel, el documental colombiano de Luis Ospina. Lo que hacemos en las sombras de Taika Waititi, que supuestamente es un documental de cómo viven los vampiros, que tiene un poco de humor, es chévere. Pero realmente lo que le da el peso, ese peso y esa capacidad de conectar con el espectador a un documental es la realidad, el peso de la realidad, ¿vale? El espectador hace un pacto silencioso de verdad con lo que se está a punto de ver. Es decir, que cuando nosotros nos ponemos a contar o nos disponemos a contar como espectadores, como creadores, nosotros hacemos un pacto con el espectador y el espectador hace un pacto con nosotros, y es, vamos a tomarnos la mano y creer que esto que le estoy contando es verdad. Listo, que posteriormente cuando acabe de ver el documental haya todo tipo de dudas y preguntas sobre lo que se vio, es verdad o no, perfecto. Pero el pacto inicial tiene que ser de que el espectador confíe en el documental, y así lo tienen que ver ustedes, muchachos. Yo confío en que esta persona me va a mostrar algo real, ¿vale? Sin embargo, es un acto creativo que muestra la realidad a través de los ojos de una persona con un punto de vista particular. De nuevo, el pacto que hacemos es, aceptamos de que es real, posteriormente ya podemos poner
analizar si realmente esa versión del director es una versión fiel a los hechos que está narrando. Pero eso es otro tema, ¿no? Porque puede que incluso no siendo súper fiel a la realidad, sea un documental muy atractivo para el espectador, ¿ya? Esta imagen que vemos aquí de un documental ganador del Oscar que se llama Free Solo, se los recomiendo muchísimo. Es un documental sobre Alex Honnold, un tipo que es un escalador profesional y que escaló sin cuerdas ese muro que ustedes están viendo ahí, esa montaña que se llama El Capitán, creo que es en Montana, si no estoy mal, en Estados Unidos. Y es simplemente, o sea, uno, obviamente, yo antes de verlo incluso pensaba, no, pues, o sea, yo cómo me voy a, o sea, como yo había visto entrevistas con el man, pues yo dije, no, el man no muere. Entonces, pues, ya se me había quitado el dilema de, ay no, ¿será que muere? Me asusto. Pero incluso viéndolo, uno está así, muchachos. Todo el tiempo sufriendo por el tipo. Es un documental brutal, lo recomiendo. Creo que está disponible, pucha, tal vez en Disney Plus. Es de National Geographic, en todo caso también. Recomendadísimo, Free Solo. Una voz narrativa. El documental, más que un reflejo de la realidad, es el punto de vista del creador sobre esta. Por eso cobra tanta importancia el guión. Lo que les decía, muchachos, básicamente nosotros no tenemos que retratar necesariamente o fielmente una realidad o una situación de la vida real. Lo que tenemos que hacer es elegir un punto de vista, nuestro punto de vista, compartir, como hace el fotógrafo que con su ojo capta la imagen que los demás pasaron por alto, compartir ese punto de vista, ¿ya? El realizador debe decidir qué tanto va a intervenir en la historia. Eso ayuda a definir el tono de la obra. A ver, hay diferentes tipos de documentales. Hay documentales incluso dirigidos por personas que cuentan su propia historia o una historia muy cercana a ellos, la de los papás, la de los familiares, tal. Entonces, su parte de la historia es casi que completamente, ¿cómo decirlo? O sea, que se involucre no es tan raro, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos contando una historia desde afuera, obviamente desde nuestro punto de vista y todo eso, pero desde afuera, hay que tener un balance muy claro entre si meto la cucharada para que se haga más atractivo o no la meto la cucharada para que se haga más verídico, ¿no? Esa es una decisión que tenemos que tomar todos. Y pongo esta imagen de una serie documental que se llama The Jinx, la vida y muertes de Robert Dost, como ejemplo de esto por una razón muy sencilla. Robert Dost es un tipo millonario de Nueva York, muy excéntrico, que fue acusado de asesinar a su primera esposa, ¿ya? Durante el rodaje de este documental, ellos empiezan a hacer el documental sobre él y el tipo por fin hace, o sea, después de muchos años de que mucha gente intentó entrevistarlo y todo, acepta que contar su historia a través de este documental. ¿Qué pasa? Que en medio de ese problema, en medio de ese rodaje que duró mucho tiempo, el tipo se desaparece y de repente aparece una persona muerta por allá en Texas y le echan la culpa al tipo, a este de Robert Dost, y el tipo se vuela y no sé qué, y entonces comienza como una especie de persecución que no lleva a nada porque todas las pruebas son circunstanciales, pero a través del rodaje del documental van saliendo cosas y van saliendo cosas. Esta es una serie documental, tiene 10 capítulos, pero igual es formato documental. Van saliendo cosas y hay un punto en que están entrevistando a la mejor amiga de él.
Y la mejor amiga de él siempre ha sido una persona que lo ha apoyado en el sentido de que es una mentira eso de que él asesinó a su esposa, de que no sé qué, que una cosa, que la otra, lo defendía siempre. Y de repente la mejor amiga empieza como a tomar una posición de distanciamiento del hombre, cuando durante el rodaje del documental aparece muerta también. Porque durante el rodaje del documental se lleva a cabo el juicio por el tipo de Texas. Entonces, ustedes saben que en Estados Unidos a veces los juicios demoran mucho tiempo. Entonces, te ponen a vos una fianza para salir en libertad condicional. Y como este tipo era un millonario, pues cualquier fianza era fácil de pagar. ¿Ya? Entonces, durante el rodaje del documental, el tipo está libre porque paga su fianza. Muere la amiga de manera muy sospechosa, la asesinan en su casa en Los Ángeles. Comienzan a investigar los tipos de HBO, que son los productores del documental, comienzan a investigar. Y resulta que el tipo sí ha estado en Los Ángeles o en San Francisco, que es una ciudad al lado, en el día que muere la amiga. ¿Ya? Y pucha, comienzan a tratar de meterse a ver si este man les puede decir algo, ¿no? Porque es como muy escurridizo. Hay un momento en que están detrás de él porque después de tener varias entrevistas, el man se les desaparece con todo este tema de la muerte de la mejor amiga, hasta que por fin lo pueden coger, pues para hablar, pues no para nada. Pero cuando lo cogen para hablar, tienen todo tienen preparado todo lo que le van a decir, a ver si le sacan todo el pues la confesión. Y se han dado cuenta que durante todas las entrevistas que le han hecho, el man no es consciente de los micrófonos. O sea, el man se le olvida, por ejemplo en las pausas, el man se le olvida que tiene el micrófono y habla solo. El man comienza a hablar con sí mismo. Bueno, pasa la última entrevista. El man termina la entrevista, el man todavía con el micrófono, porque ustedes saben que cuando hacen entrevistas, muchachos, el micrófono va aquí, es un micrófono de solapa. Cuando va el man dice, bueno, se termina la entrevista y dice, bueno, présteme el baño, porfa, está en un hotel lujoso en Nueva York. Y cuando va al baño, está orinando, comienza a hablar solo y comienza a decir como, los volví a engañar, yo maté a todo el mundo. O sea, se le olvida que tiene el micrófono y hace la confesión y queda filmada y queda grabada en el documental. Y ese documental, esa prueba donde él sale diciendo eso, fue lo que lo tiene ahora en la cárcel. Porque después de que salió ese documental, pues ya fue súper evidente, hubo otro juicio y le dictaron sentencia. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué tanto se involucra el documentalista en la obra, ¿no? A este tipo lo metió en la cárcel este documental, merecidamente, pero ahí es donde tenemos que ver dónde ponemos la raya, ¿no? Proceso detallado para la creación de un producto audiovisual. La semilla de un producto audiovisual documental, obviamente, ¿no? Bueno, también sirve para muchos otros géneros audiovisuales, pero la semilla es esto. La inspiración que estamos en este momento buscando es para un documental. La semilla, que es la idea. La voz autoral del creador audiovisual cultural puede producir una historia más compleja. Es decir, cuando nosotros creamos algo que está relacionado con procesos culturales, tenemos la licencia de ir un poquito más allá, ¿cierto? De ser un poquito más académico si queremos. Pero si es una creación de un tipo más de entretenimiento, tendremos que encontrar un tono que no se nos vaya hacia el lado de la creación de la academia tan pesado, porque hay muchos documentales que como tocan temas serios se vuelven muy académicos y muy pesados y se vuelven muy aburridos. Hay que encontrar el tono perfecto que vaya con la historia que estamos contando para que el narrador no vaya a aburrir al espectador, para que la historia no vaya a aburrir al espectador y no se vuelva pesada, ¿no? Por eso es tan importante que se escoja una idea que lo apasione con que tenga una relación cercana. Esto no es una obligación, pero casi.
muchas personas empiezan a hacer documentales de cosas que no tienen ni idea ni los apasiona. Uno tiene que contar historias que le salgan de adentro. Y salgan de adentro no es contar su historia, ni la de su mamá, ni la de su papá, sino una historia que a usted lo apasione. ¿Ya? Y todos tenemos cosas que nos apasionan alrededor. ¿Ya? Hay documentales hasta de todo, de trago, de comida, de música, de boxeo, de lo que usted quiera hay documentales. Pero porque todos nacen desde una pasión del narrador, ¿ya? Una pasión del director por la historia que está contando y por la temática que está tratando. Este documental que se llama Searching for Sugar Man, lo recomiendo también, ese está en internet gratuitamente. Es espectacular, es sobre un músico gringo de ascendencia latina, si no estoy equivocado, que tuvo como algo de un éxito leve por ahí en los 80s en Estados Unidos, pero que el tipo se volvió una superestrella en Sudáfrica y no se dio cuenta. O sea, su álbum fue utilizado casi como la bandera de la guerra del apartheid en Sudáfrica contra el racismo. Entonces es un músico absolutamente arraigado con toda una generación de sudafricanos que vieron en él un modelo a seguir. Y sus ideas, las ideas que plasmaban las canciones, movieron para mejorar su sociedad. Los movieron para mejorar su sociedad. Entonces, y el tipo no sabía. Entonces, este documental cuenta la historia y documenta cómo el tipo 20 años después o 30 años después vuelve a Sudáfrica o va a Sudáfrica y hace conciertos, siendo allá una superestrella. ¿Ya? Se lo recomiendo, es espectacular. No sé si ganó el Oscar, pero sí estuvo nominado. Un poquito la ventana. Pero sí estuvo nominado. Espectacular. Este está gratuito en internet, porque yo lo vi gratuito en internet. Tipos de ideas. Aquí, muchachos, vamos a pensar, mientras yo hablo, qué idea cercana a ustedes encaja en esto. ¿Ya? Hacer un documental o un corto documental sobre un personaje en particular, como el Searching for Sugar Man, o sobre un grupo de personas en particular. ¿Vale? Digamos que es de alguna forma fácil, en el sentido de que es más fácil que uno tenga alguna persona que sea atractiva en el sentido de para contar una historia, que, por ejemplo, la segunda opción, que es sobre un evento o un acontecimiento, que obviamente todos tenemos eventos importantes en la vida, pero no siempre es fácil o reproducirlos o seguirlos, porque requiere de tiempos, de espacios muy específicos. Pero si ustedes, muchachos, por ejemplo, se me ocurre, han vivido algo en su pueblo, en su comunidad, algo muy impactante, y quieren hacer el seguimiento de cómo eso impactó a la comunidad, es espectacular la idea. Testimonio de un viaje, una aventura. Esta me parece muy buena, en el sentido de que, en general, primero muestra muy bien la identidad del narrador, y segundo, pues involucra mucho más al espectador en la historia, ¿no? Y lo que pasa, pues, que si ustedes deciden hacerlo, pues sería más difícil de rodar, ¿no? Porque, pues, un viaje, una aventura digna de contar, pues toma tiempo, y de pronto implica más plata o lo que sea, y pues ese no es el objetivo tampoco, pero para que lo tengan. ¿Ya? Corrientes artísticas. Uno puede hacer un documental sobre un movimiento artístico, sobre un movimiento, por ejemplo, de grafiteros, sobre un movimiento cinematográfico. Por ejemplo, nosotros vimos corrientes ya cinematográficas que expresionismo alemán,
que constructivismo ruso, todo ese tipo de corrientes artísticas, uno puede seguirlas y desde acá, desde el presente, hacer un análisis del pasado y ya con un peso de saber, bueno, esto qué tan importante fue. ¿No se acuerdan todas las que vimos? Dogma 95, bueno, todo lo que vimos. Entonces, eso también puede ser producto de un documental, obviamente tratando de cuidar que el tono no caiga demasiado en el tema de ser muy académico, ¿no? Que sea posible para una persona que no esté familiarizada con esa corriente de conectarse con la historia que están narrando. Una vivencia personal, que es lo que yo les decía, una vivencia personal, pues es una historia donde el narrador va a estar mucho más conectado y va a tener a su disposición nada más ni nada menos que su voz narrativa, pero su voz narrativa ni siquiera dialogando con una realidad, sino representándola. Es difícil en el sentido de que, pues, yo no sé cómo será la vida de todos ustedes, pero no necesariamente la vida de uno tiene cosas atractivas para contar, o no necesariamente uno sepa cómo volver atractivas las cosas que le pasan a uno, porque muchas veces uno le pasan cosas dignas de contar y uno no tiene los elementos narrativos de poder hacerla llamativa para otras personas. Pero pues ahí tienen una evidencia personal, puede ser, y la relación del autor con un lugar, fenómeno cultural u obra de arte. Es decir, también hacerla desde adentro. Como, por ejemplo, a mí como estudiante me ha afectado la obra de tal autor, como a mí como estudiante me ha afectado este fenómeno cultural que se da socialmente en donde yo vivo, como a mí, por ejemplo, si yo practico, no sé, danza, pintura, cómo me relaciono yo con ese arte, ¿ya? O si yo estoy involucrado, por ejemplo, en algún tipo de grupo que se dedica a expresar algún tipo de fenómeno cultural, cómo entonces funciono yo con ese grupo y cómo funciona el grupo. Hay muchas opciones, muchachos, ¿vale? Pero los tipos de ideas son muy básicos y creo que lo bueno de tener esos tipos de ideas es que, de conocer este tipo de ideas es que con algunos nos podemos relacionar. O sea, si yo me pongo a pensar en cada uno de estos, quizás no con todos, pero con un par yo digo, por aquí en mi vida o con lo que conozco y lo que hago, por aquí me podría ir de pronto, ¿vale? La investigación. En esta etapa el creador entiende la verdad, perdón, la verdadera dimensión de la temática escogida. Obviamente, muchachos, a veces nosotros tenemos la posibilidad de, hombre, tenemos la historia ahí enfrente, pero cuando nos ponemos a investigar, pues pucha, no hay suficiente material, no están los medios, implica las personas que pueden hablar de esto o están lejos o ya murieron, o no hay suficiente archivo, imágenes de archivo, videos de archivo, no hay suficiente gente que pueda contar esta historia, o no tengo los recursos para investigar como voy a investigar porque se me sale de las manos la historia. Entonces la investigación es muy importante porque es donde me doy cuenta realmente si puedo contarla o no y si tengo los medios en mi mano para contarla o no. El objetivo es absorber toda la información posible de diferentes medios: libros, películas, archivos, museos, visitas a lugares, entrevistas. Es decir, que independientemente del tema que escojamos, sea muy cercano a nosotros, o sea muy lejano, o sea el que sea, tenemos que hacer la tarea. Buscar toda la información que tengamos disponible, leer los libros, ver las películas, ver los documentales, buscar en los archivos, todo, ir a visitar los lugares, si es posible hablar con la gente. Y cuando ya tengamos una idea realmente, pues decidimos si vale la pena contar esta historia o no, o si podemos hacerlo nosotros, porque pues también tenemos, de nuevo, en este ejercicio limitaciones, pero si ustedes alguna vez se les pasa por la cabeza dedicarse a esto, pues ahí ya tienen de pronto una base teórica que les va a ayudar muchísimo en una aproximación a la narrativa documental, ¿vale? El dominio absoluto del tema
le ofrece al autor más libertades creativas, pues puede navegar por las diversas profundidades que ofrece para construir una narrativa más atractiva y compleja. A ver, ¿qué quiere decir esto que parece un poco adornado? Porque yo a veces escribo y pienso mucho en que suene bonito también. Es, muchachos, cuando usted sabe el tema, lo tiene clarísimo, sabe cómo funcionan las idas, venidas, los detalles. Cuando sabe todo eso, tiene mayor libertad usted para decidir si dónde empiezo a contar, quién va a ser mi protagonista, quién va a tener la voz narrativa, cómo voy a intervenir yo en la historia, un poco de detalles que si usted no tiene todo claro, si no tiene el gran panorama claro, no va a poder decidir porque simplemente va a coger lo que puede. Ante mayor conocimiento, mayor libertad. Y ante mayor libertad, mayor capacidad de hacer una narrativa atractiva, una narrativa compleja, que conecte con el espectador. Adicionalmente se definen influencias y referentes para el proyecto. También se recoge material audiovisual de archivo para usar en el producto audiovisual. A ver, muchachos, esto de las referencias me parece importantísimo y creo que no lo había mencionado, y si lo había mencionado no lo recuerdo, pero uno siempre que se va a poner a hacer un proyecto audiovisual tiene que tener referencias, ¿ya? Referencias visuales, referencias de tono, referencias de todo. Funciona en documental y funciona en ficción. Es decir, que con sus cortometrajes, por ejemplo, que usted escogió una historia, alguien me contó que quería como algo de terror. Ah, bueno, listo. Algo de terror. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues yo debo ver películas de terror que me sirvan para inspirar y tomar referencias de cosas. No para copiar, para tomar referencias. Por ejemplo, en el suspenso la cámara subjetiva se usa muchísimo. Mucha gente no lo sabe. Entonces, se usan cámaras subjetivas. O sea, se usa el plano subjetivo, que es pues el de los ojos del personaje. Hay un tipo de, entonces si yo quiero hacer una historia de terror, hay tipo de terror que es jumpscare, que es el de que uno salta, que sale algo a la pantalla, o hay un tipo de terror más psicológico. ¿Cuál de los dos? Donde sugiero más que muestro, como en La Bruja de Blair, ¿ya? Entonces, ¿qué clase de historia quiero contar? Entonces, cuando ya tengo claro cuáles son mis referentes, voy ya definiendo cosas sobre mi propio proyecto. Obviamente, en el caso de que sea un tema documental, cualquier cosa, muchachos, ahí sea que usted haga un documental sobre sus abuelos, todo le va a servir entonces. Si tiene video de la fiesta de la abuela, si tiene fotos de los abuelos jóvenes, si tiene fotos de sus papás jóvenes con sus abuelos, todo ese material lo tiene que recoger y le puede servir, ¿vale? Objetivo, premisa y punto de vista. Importantísimo. En este punto, con toda la información a la mano que tenemos de nuestra investigación, se define cuál es el punto de vista de la obra. Además, la premisa que va a guiar todo el proyecto. Es decir, el punto de vista es desde qué ángulo lo voy a contar, ¿ya? Como el fotógrafo pone la cámara, desde dónde yo voy a poner la cámara y a quién para contar. ¿Cuál va a ser mi ritmo? ¿Cuál va a ser mi estilo? ¿Ya? La premisa es como la tesis de un ensayo, que algunos han visto lectoescritura conmigo y les he insistido bastante en este tema, como la tesis de un ensayo, la idea que va a atravesar todo el texto. Igual aquí es una idea que va a atravesar todo el documental y sobre la cual se va construyendo todo, ¿ya? Va a ser como la brújula del norte. También se define el estilo y el tono narrativo en esta etapa. Es muy importante, muchachos, y para eso nos sirven mucho las referencias. ¿Cómo quiero que se vea mi documental o cómo quiero que se vea mi cortometraje? Tenemos que definir eso. Obviamente tenemos limitaciones y si pues yo voy a grabar en este caso de ustedes el cortometraje con un celular, evidentemente pues si yo quiero que se vea como, no sé, como Los Vengadores, no va a pasar, ¿sí? Pero si hay ciertos aspectos de, a ver, esta luz de este momento del día me gusta mucho, o de pronto de noche encuentro una lámpara que me ayude a grabar y parezca más como
por ejemplo, parece más como un found footage, que es La Bruja de Blair, que es supuestamente del estilo de que alguien se encontró y es un video de alguien perdido por ahí. Entonces no tiene que ser súper... Por ejemplo, para el terror, en este aspecto de tener bajo presupuesto, un found footage es perfecto. Porque no requiere presupuesto, porque se supone que no es una película, sino el video de una persona que lo grabó, se desapareció y después encontraron fue el video. ¿Ya? Definir ese tipo de cosas. ¿Qué tono? Bueno, lo quiero más por el lado cómico, lo quiero más por el lado serio, lo quiero más dramático, lo quiero... ¿Cómo quiero que suene, que se vea, que se sienta mi producto audiovisual, mi documental o mi cortometraje? Tengo que saberlo. ¿Cómo quiero que se vea y cómo quiero que se sienta? Dos frases importantísimas: tono y estilo. Tono y estilo, muchachos. Importante. Se trazan los objetivos del proyecto. Esto siempre es fundamental, porque un proyecto no puede ir, por pequeño que sea, no puede ir a la deriva. Mucho menos cuando hay mucha plata involucrada, que en este caso no va a ser, pero yo he trabajado en proyectos, muchachos, en que hay muchísima plata involucrada y yo pues obviamente no tengo nada que ver porque pues no me corresponde a mí, pero que sí el productor, el director, tomas decisiones irresponsables que les cuesta tiempo y le cuesta plata al proyecto. Entonces, si usted va a la deriva, se va a perder. Si usted tiene los objetivos claros, va a ayudar muchísimo al proyecto en que está involucrado. El creador define su rol en el proyecto. En este caso, su rol ya está definido porque ustedes van a ser los directores y los guionistas. Pero la persona también puede definir, listo, esta es la historia, pero tengo una persona mejor narrador que yo para contarla, entonces contrato un director. Yo la escribo, pero de pronto otro la dirige. O yo soy un buen director, pero no se me da lo de escribir. Hombre, alguien venga y ayúdeme a poner lo que yo estoy queriendo narrar en un guión. Defina su papel dentro de su obra. En su caso tiene que ser un papel de que ustedes son la cabeza de la obra, no que venga, parceros, ayúdenme a hacer un cortometraje y dejo que todos hagan todo. No, ustedes son los jefes. Porque uno de los retos también de un buen director, y créanme que eso lo he visto, pero lo he visto muchísimo, es que no saben comunicarse ni lidiar con la gente, ni saben ser líderes. Un buen director es un líder de un grupo de personas, porque estoy segurísimo que ustedes van a recurrir a ayuda de uno o más personas para hacer su proyecto, porque solos es muy difícil, y tienen que saber comunicar lo que quieren, tienen que ser respetuosos pero firmes, ¿vale? La premisa: afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento, a una discusión. La premisa, muchachos, es la idea de verosimilitud, ¿ya? De que con esta idea vamos a entrar a jugar y aceptamos que es verdad, que es lo que les decía, que uno hace un pacto silencioso, ¿sí? Pero que posteriormente el documental puede ser sujeta a discusión. Es como una hipótesis que se dice: vea, esto es cierto y voy a mostrarlo, pero usted tiene que confiar en mí, por lo menos durante la duración del documental o del cortometraje. Esto va más a documentales, ¿ya? Pero entonces tiene que tener esa premisa, porque esa premisa también va a funcionar, como les decía, como tesis, ¿ya? La idea de punto de vista refiere al lugar desde el cual una persona observa una situación. Tanto el lugar como el hecho de observar pueden ser concretos o simbólicos. Es decir, el lugar del punto de vista puede ser, el punto de vista es cómo narro yo o cómo entiendo yo las cosas, pero también literalmente puede ser un punto de vista físico. Es decir, que mi posición o la posición del personaje, el protagonista que estoy escogiendo para mi documental, implique
una perspectiva particular por ocupar el lugar que ocupa, ¿ya? No sé, si un médico tiene un punto de vista muy diferente al de las enfermedades, del COVID, por ejemplo, a que una persona como yo, que soy un profesor que no entró a un hospital no sé en cuánto tiempo y no sé cómo se viva la pandemia desde adentro. El punto de vista del médico va a ser muy privilegiado, literal, porque está adentro, ¿sí? No porque entonces él lo vea diferente, sino porque literalmente lo ve y lo estamos acompañando a eso. Por eso puede ser concreto o simbólico. Sinopsis y estructura narrativa. Sinopsis ya la conocen, ¿cierto? Pero nos funciona muchísimo también en este caso porque para un documental es importantísima una sinopsis, porque va a ser parte del proceso creativo aún más que en el cortometraje de ficción o que en la película. En la sinopsis entonces se definen protagonistas y antagonistas y conflicto. Es decir, quién es nuestro protagonista, quién se le va a oponer y cuál va a ser el problema. Esto lo tiene que tener toda película. Todas las películas van a tener eso. Los documentales buenos también, pero digamos que no es una camisa de fuerza. Se definen el número de actos y puntos de giro de la historia. Esto sí se puede definir en un documental, aunque no con mano de hierro, pues, porque sabemos que el documental, si vamos a seguir hechos reales, pues son susceptibles a cambios que no estén en nuestras manos, pero los podemos prever. Pero cuando definimos cuántos actos, sí lo podemos prever perfectamente. Esta va a ser la introducción, vamos a presentar el personaje, el mundo en que se mueve el personaje. Posteriormente vamos a presentar el conflicto y todo lo que se le opone al personaje o el objetivo del personaje y todo lo que se le opone, todos los conflictos que se le oponen al personaje para conseguir ese objetivo, y finalmente pues damos un cierre a la historia, ¿vale? Entonces, es importantísimo en la estructura narrativa, número de actos y puntos de giro. Se define también punto de partida, una idea general del camino y un punto de llegada. Esto funciona como una generalidad de lo que dijimos anteriormente. Es decir, para hacerse una idea de una estructura de un documental se tiene que tener una estructura un poco más flexible. Ya no, digamos que estamos escribiendo en lápiz que se puede borrar y no en lapicero como en una película. ¿Ya? Siempre que contamos una historia tenemos que saber por lo menos cómo va a ser el camino, por lo menos al que queremos llegar, tanto documental como ficción. Y el punto de partida va a ser el relativamente más fácil de establecer porque pues es el más seguro, digamos, es el que menos posibilidades tiene de partir, porque nosotros escogemos empezar ahí. Pero sí hay que hacerse una hoja de ruta hacia dónde ir. Obviamente, en el caso documental, un poco más flexible. ¿Por qué camino voy a ir? ¿A dónde quiero llegar? Usted no sale de su casa, o bueno, a veces sí, pero bueno, eso lo podemos ver. A veces hay, por ejemplo, a mí me pasaba que había viernes, sábados, que uno salía de la casa en la noche por hacer algo con los amigos y no tenía uno ni idea para dónde iba. Podía quedarse en un estanco tomándose una cerveza, podía irse a un bar, podía irse a un cumpleaños de alguien, podía hacer mil cosas, pero uno no tenía una hoja de ruta, ¿ya? Entonces, a veces fallaban y a veces no. Aquí tiene que haber una hoja de ruta, o sea, que salgamos, por ejemplo, de nuestra casa porque sabemos que vamos al centro comercial y necesitamos comprar, no sé, leche y huevos. Bueno, leche y huevos en el centro comercial no, pero que por ejemplo quiero un helado. Entonces yo sé que me voy a ir a comer entonces a mimos un helado. Y ya salgo de mi casa pensando en eso. Sé cuál es el punto de partida, sé cuál es el objetivo final y tengo una idea del camino que quiero recorrer. Esto obviamente es muy simplificado, pero es una metáfora que puede funcionar para que ustedes entiendan cómo se definen ese tipo de cosas. A través de la construcción de la escaleta se define la estructura de la historia. La escaleta también ya lo vimos, muchachos, en la clase pasada, no, en la antepasada, perdón, lo que era una escaleta, y ustedes tienen ahí el PowerPoint. La escaleta funciona muy bien en el documental porque deja abiertas muchas posibilidades.
La escaleta una construcción de ficción funciona bien en el sentido de eh, que te puede ser una herramienta muy, muy importante para seguir construyendo el guión literario, pero en un documental puede ser una base de guión más clara. Puede ser como una hoja de ruta más clara, porque claro, como no necesariamente tenés el guión escrito, o no todas las, o no se escribe antes de, porque el guión del documental se escribe antes, después, durante todo. Entonces la escaleta puede ser una hoja de ruta mucho más útil. La escaleta ofrece un camino claro, pues divide las escenas en un orden narrativo. De nuevo, la escaleta les da entonces un orden que a ustedes les va a servir para seguir su, por ejemplo, su organigrama o su programa narrativo. Primero tenemos que filmar esto, tenemos que filmar esto, tenemos que narrar esto, tenemos que contar esto, tenemos que entrevistar a esta persona. Todo ese tipo de cosas la escaleta se los puede facilitar. Esto, muchachos, les va a servir para corto y les va a servir para documental. Un banco de imágenes. No saben lo útil que es eso. Y cuando yo no lo he usado, lo mal que, o sea, no lo mal, pero sí como lo consciente que he sido del error de no usarlo. Es una herramienta de vital importancia, pues ofrece claridad del norte visual que se busca. La idea es buscar imágenes de otras obras audiovisuales, fotografías, películas, documentales, pinturas que se acerquen al estilo visual que busca el proyecto, que transmitan la misma energía y la misma emoción de la historia que pretendemos contar. Esto es muy importante, muchachos. Pues entonces, si ustedes tienen una historia de terror, pues van a buscar imágenes terroríficas. Obviamente, no necesariamente tienen que ser películas de terror, pero si ustedes tienen, por ejemplo, se fueron una vez a hacer un camping a un bosque y tomar unas fotos y dejan miedo esas fotos, y ustedes quieren recrear eso, pues esa es una referencia. Si les daba miedo, por ejemplo, la casa vieja de su abuela y hay fotos, o por ejemplo esas fotos viejas de los abuelos que parecen muñecos ya todos adornados y todos quietos, si esa es la referencia visual que usted quiere elegir, escójala. Si es una foto de Instagram de alguien, si usted quiere hacer, por ejemplo, una cosa muy alegre, muy iluminada, muy fiestera, entonces vea entonces películas que toquen esos temas, series que toquen esos temas. Si quiere hacer algo, no sé, un poco más, por ejemplo, erótico, pues usted sabe que el rojo predomina en cosas que se relacionan con lo erótico. No digo que lo quieras, que lo tengan que hacer, no, o sea, no digo que lo vayan a hacer, ¿no? O sea, hagan lo que quieran, pero pues, o sea, no preferiría no meternos en problemas en esos temas. Pero que tengan ustedes la referencia de cómo me gustaría que se viera mi cortometraje o mi documental para que sea una referencia visual, para que en el momento que usted lo esté haciendo busque eso, o para el momento que usted esté editando le meta, digamos, alguna capa que oscurezca, que aclare, ¿ya? Ese tipo de cosas son muy importantes, ¿vale? Perdón por lo erótico, no van a hacer algo así, por favor, que no quiero problemas. O mentiras. No, mejor no. Nada de eso. A ver, el documental tiene un guión de intenciones. ¿Ya? El guión de intenciones es diferente al guión literario porque obviamente el guión literario en una producción de ficción está cerrado. Obviamente siempre hay una oportunidad para una buena improvisación, para una escena, de pronto, bueno, tal vez no una escena, pero sí tal vez como algún tipo de secuencia que pueda aportar y que no estaba planeado porque ustedes de pronto llegaron al lugar y dijeron, no, esto hay que mostrarlo, hay que aprovechar esto de alguna forma, esta locación está muy buena, o lo que sea. Pero generalmente el cortometraje o la ficción en general está más cerrado. El guión de intenciones del documental es mucho más abierto. Por eso funciona es en documentales, no dando en películas. Es un guión ordenado, pero no conclusivo, pues deja las puertas abiertas a diferentes posibilidades del rodaje. Tampoco debe ser muy abierto, pues afectaría los objetivos y la planificación. Es decir, que el guión de intenciones tiene que ser una hoja de ruta, pero que tampoco
los desvíe, o sea, que esté tan abierta que los desvíe de su objetivo principal, que tiene que ser contar la historia que ustedes quieren contar. Ustedes deben tener un norte. Pero como les decía, si de pronto llegan a la ocasión, hay algo oportuno que mostrar y que no se tenía en la cabeza, pues se hace. O si ustedes están haciendo un documental y hay una persona que no tenían planificado entrevistar, pero que puede aportar mucho a la historia, se hace. ¿Ya? Es un guión que de nuevo va a marcar el norte, pero sin que sea una camisa de fuerza para nadie, ¿vale? Que va a dejar el espacio para no improvisar, pero para entender que como documentalista ustedes pueden encontrar en el camino cosas que ustedes no habían pensado y que pueden llegar a ser súper útiles, ¿vale? Cada escena contenida debe mover la historia hacia adelante. Y esto sí es muy importante, muchachos, porque generalmente las personas que no están tan acostumbradas a hacer este tipo a contar historias tienen en sus guiones o en sus películas en general cosas muy decorativas. Y no digo decorativas visualmente, sino decorativas a nivel narrativo. Es decir, que no valen, o sea, que no tienen ningún peso en la historia. Obviamente, usted cada vez que haga algo tiene que pensar, bueno, ¿y esto en qué me está ayudando para contar lo que tiene que contar? Me está introduciendo el personaje, me está mostrando el mundo, me está introduciendo otro personaje, me está introduciendo el conflicto. Un poco de cosas que pueden pasar. Es la parte del conflicto más importante. O si esta persona habla con esta, entonces mueve la trama hacia allá, porque entonces le da pistas sobre lo que tenía. Miles de cosas, ¿ya? Pero hay que tratar de que las escenas siempre muevan la historia hacia adelante. El guión de intenciones sirve como una brújula en el rodaje. Es decir, que los va a guiar en el proceso de rodaje, que puede ser tan exhaustivo y que puede costar tanta plata. Obviamente no en este caso, pero hacer un documental también es caro. Y pues si tenemos un guión de intenciones nos va a ahorrar tiempo, porque siempre en una producción el tiempo es plata, ¿ya? Ayuda a hacer un presupuesto inicial, por eso les digo, el presupuesto inicial, claro. Entonces con usted con un guión de intenciones más o menos dice, bueno, tenemos que ir a este lugar, tenemos que coger estos equipos, tenemos que tener este equipo de gente que cobra tanto, tenemos que alimentar a tantos, transportar a tantos. Entonces siempre va a ser plata todo. Por eso a veces la idea del documental me parece que me encanta que alguien hiciera un corto documental, pero pues si les toca moverse mucho, no sé. No quieres que les cueste, que les salgan que les cueste plata este ejercicio, sino pues solamente que lo disfruten y que aprendan. Pero sería genial un corto documental entre los cortometrajes que vamos a presentar. Se escriben diálogos. No se escriben diálogos, pero sí se describen acciones. Y se redactan las preguntas a los personajes. Es importante saber qué información se necesita de cada persona consultada. Esto obviamente para el documental. Usted obviamente tiene que tener la sensibilidad de que si va a entrevistar a alguien no tiene que ser buena, sí. 5 preguntas. Primera pregunta. No, usted debe tener la sensibilidad de comunicarse. Porque es que si usted va a ser un robot cuando habla con una persona tratando de hacer un documental, pues la persona no se va a abrir. Tiene que ser relajado, tiene que ser amigable, no muy confianzudo tampoco, darle su espacio, pero debe crear un espacio en que la otra persona se sienta cómoda para hablar, ¿ya? Y obviamente pues si uno está ahí como todo el tiempo viendo preguntas y haciendo como si fuera una entrevista de trabajo o una encuesta, pues no vamos a lograr eso. Usted lo que tiene que hacer es tener claro y escritas obviamente las cosas que tiene que preguntar, pero irlas introduciendo de una forma mucho más delicada. Ya cuando haya confianza o cuando se cree un ritmo de conversación, pues usted ya puede decir, ve, se me olvidó esta pregunta, me gustaría saber esto específico, tal. Pero tratando precisamente de crear esa confianza y ese ritmo de la conversación que le permita al personaje que están entrevistando abrirse con ustedes. Guión literario.
Si el proyecto no es un documental, hay que tener un guión literario bien analizado, editado y escrito, que eso es lo que ya habíamos visto, ¿ya? El guión literario es se utiliza más para cosas no documentales sino de ficción, que es el que estamos, el que vimos la clase antepasada, ¿vale? Guión técnico. Si el producto cultural que se hace es un documental, el guión técnico, al igual que el guión literario, está más abierto a las eventualidades del rodaje. No obstante, es necesario hacer una lista de qué planos son innegociables para contar la historia, para grabarlos en el rodaje. Es decir, muchachos, que usted por más de que haga un documental y que esté digamos, como que sea difícil de hacer una planificación de plano a plano, porque obviamente usted va a llegar a una situación y no necesariamente va a tener el control de ella, va a tener que ser a puro ojo. Si por ejemplo usted tiene que definir cosas específicas como necesito un plano general en donde me ubique, en donde voy a estar, necesito un primer plano de la persona que entreviste, cosas que usted sepa que usted necesita innegociablemente, ¿ya? O sea, que no sean negociables independientemente de la situación que pase. Usted sabe que necesita su plano general del lugar donde ocurrió lo que usted está contando, necesita su primer plan, o por ejemplo, si usted está entrevistando, no sé, a una persona que haga trabajo con las manos, un plano de detalle de las manos, cosas que usted sepa que las necesita para contar su historia, ¿ya? Así no haya como una vaina tan cerrada, pero cosas que están fuera de la negociación porque tienen que ir, ¿vale? Si el producto es una videoexperiencia cultural o un tipo de video más controlado, es necesario tener un guión técnico para organizar y guiar el rodaje, para reducir la posibilidad de error. A ver, el guión técnico lo que nos va a ayudar, y esto les ayudaría muchísimo a ustedes, es tanto en el rodaje, como les dije, es más difícil, pero en un espacio más controlado, como por ejemplo el documental cultural, ¿sí? Que usted entrevista académicos, que usted entrevista o va a una biblioteca, va a un museo, ¿sí? Usted tiene las cosas más controladas en un documental cultural, así como tiene supuestamente las cosas controladas en su cortometraje, ¿ya? Porque usted decidió todo. Entonces, pues si usted decidió estar fuera de control, pues ya es error suyo, pero generalmente uno en el cortometraje tiene las cosas decididas, y cuando el documental es más cultural, pues es más fácil también controlar, porque pues no está como tan o sea, si usted está haciendo, por ejemplo, el documental de Amy Winehouse, sí, que lo han visto, se llama Amy, se lo recomiendo brutal, o el documental de los Beatles, el Get Back, el que salió ahora para Disney. Pues usted está haciendo un documental de cosas que ya pasaron, y si usted sale y no tiene que seguir pues como una experiencia para ver hacia dónde va, porque pues obviamente todo lo que usted está hablando ya pasó, es la forma que usted lo está contando al público la que importa. Igual en el de Amy, entonces pues obviamente usted tiene controlado más las cosas, usted sabe quién va a entrevistar, en dónde, en todo. Entonces ya le permite un guión técnico, muchachos, es muy fácil, es el storyboard que les conté, ¿sí? Con lo que se dice de guión exactamente, lo que se dice de guión abajo. Eso es, las dos cosas listas. Si tiene alguna acción ahí descrita, y si tiene pues un diálogo ahí también descrito. También en los guiones técnicos más especializados, pues ya de películas, está el tipo de lente, por ejemplo, de la cámara, de pronto cosas de iluminación, hay guiones técnicos que tienen ya la posición de los actores frente a la cámara, todo ese tipo de cosas, pero ustedes creo que en esta etapa no necesitan como tanta cosa. Con que ustedes sepan realmente qué plano quieren hacer, qué valor de plano, o sea, si quieren un primer plano, si quieren un plano medio, ¿ya? Y que lo hagan, porque que no se cometa el error de la pasada fotohistoria, que lo hagan realmente. Por cierto, recalco lo de la fotohistoria que tenemos pendiente. Todas las fotos tienen que ser hechas para esta fotohistoria, no que yo tenía un video en Instagram ni que tenía un video, no. Si no,
ya saben, automáticamente no presentó el trabajo porque no lo presentó, ¿ya? Entonces ya saben, y lo vuelvo a recalcar, nada de que, ay no, que en Instagram tenía este video, que entonces en las vacaciones pasadas tomé estas dos fotos y no, tienen que ser para este ejercicio, ¿vale? Y con los valores de plano, si usted dice primer plano, tiene que ser un primer plano, si dice plano general, es un plano general, no como la vez pasada que era un plano general y ustedes decían, no, es que es un primer plano, y yo, pero ¿qué es un primer plano? Pues porque ustedes decían que era un primer plano, ya saben muchachos, ¿no? Nosotros nos queremos ya mucho, tenemos una relación muy feliz como para que no le dediquen el tiempo a hacer la fotohistoria a la clase, ¿vale? Entonces no se preocupen por cosas de guión técnico, lo que quiero es que ustedes entiendan que el documental es un formato más abierto en el que pues tal vez el guión técnico no pesa tanto como en la ficción o como en un documental de cosas más culturales, ¿no? Rodaje o grabación. Antes de empezar a rodar es necesario hacer un buen casting. Es importante identificar cuáles personas tienen algo valioso para decir y sepan cómo hacerlo. Esto es importantísimo, muchachos, en los documentales porque hay mucha gente que puede que sepa del tema, pero a la hora de hablar no sirva para nada. O sea, es feo decir eso, pero que listo, sabes, pero le pones la cámara enfrente y se bloquea. Hay mucha gente que le ponen una cámara enfrente y mejor dicho, hasta ahí llega. Entonces ustedes tienen que, por ejemplo, si quieren hacer un corto documental, obviamente si tienen que hacer algo de actuación, pues es preferible que la persona que los va a ayudar por lo menos no sea tímida y se arriesga a hacer lo que ustedes le piden hacer actuando. Y que si habla, lo haga con un poquito de naturalidad eso. Pero si ustedes van a hacer un corto documental, hay personas que pueden saber mucho del tema que usted, o haber sido testigos o víctimas, o lo que sea, de lo que ustedes quieren contar, pero a la hora de hablar no va a ser posible entrevistarlos o utilizar la entrevista porque pues no van a decir nada o lo van a decir de una forma como tan cortante, tan restándole tanta importancia a las cosas que desafortunadamente pues no va a servir. Entonces tienen que, en el momento que van a rodar, saber que la persona con que van a hablar sí les va a servir para contar la historia. No, o sea, no pierdan, o sea, hablen antes. No pierdan el tiempo de cámara de, ay, no, esta entrevista no sirve. Obviamente puede pasar porque, pues, ese es el riesgo de todo documental, de que, pues, hayan cosas que se filmen que no funcionan, incluso en películas, pero uno se cura en salud haciendo ese trabajo antes. Cuando se graba un documental, se puede caer en la tentación de alejarse del guión, pero para tener la libertad de hacerlo es muy importante tener mucha información del tema, tener muy clara la premisa y muy definido el punto de vista para saber qué tratar de obtener en cada escena. Esto ya lo habíamos dicho, pero aplica aquí en el rodaje porque ahí es donde uno, filmando un documental, puede irse para otro lado. O sea, yo tenía un plan, pero de pronto me pareció atractivo algo más, otra cosa, me pareció más chévere otra historia. Si yo de verdad tengo un objetivo claro de lo que quiero contar, me puedo mover en ese territorio de cambio una cosa por otra. Pero pilas que hacer ese tipo de cambios puede afectar todo el documental y se le puede volver o algo sin pies ni cabeza o simplemente otra historia totalmente distinta. En el rodaje de un documental se debe tener claro que los imprevistos pueden funcionar también como lo planeado. El creador audiovisual debe ser capaz de identificar qué funciona y qué no y mantener un equilibrio entre las dos técnicas. Ojo muchachos, que esto es importantísimo. El hecho de que usted tenga claro para dónde va no quiere decir que una cosa que no estaba planeada le puede funcionar y mejorar ese norte, para dónde va ese camino. Hay que saber identificar. Esto es para los documentales, ¿no? En un cortometraje de ficción, en una cosa de ficción, una película de ficción, no. Pero en un documental puede pasar algo que le mejore la narración a uno. Aspectos técnicos, narrativos básicos. Rollo A. Básicamente son todas las entrevistas que se rueden. Esto en un documental, ¿no? El sonido debe ser perfecto, debe entenderse todo lo que el personaje dice. Idealmente se hace con dos cámaras. De esta forma se tiene un plano cerrado y uno abierto de la persona. A ver muchachos, aquí
Yo sé que yo no les puedo pedir ni sonido perfecto ni dos cámaras, simplemente les estoy enseñando lo que tengo que enseñarles, ¿ya? Eso no puedo, o sea, yo no puedo enseñarles cosas que no sean las correctas. Yo no les pido sonido perfecto porque no les puedo decir que compren un micrófono y no les puedo pedir dos cámaras porque asumo que la mayoría van a usar el celular y pues bueno, si algún amigo les presta al otro o su mamá o su papá, tengan en cuenta esto. Cuando se filma una entrevista, lo ideal siempre el ideal de filmar una entrevista es tener dos planos. El plano cercano, cuando para que nos sirve, obviamente que nos va a servir para cuando la persona diga algo más emocional, ¿sí? Y el plano abierto, que nos va a servir para establecer la relación de esa persona con el espacio en donde está. Y miren el ejemplo aquí, muy importante. Aquí sabemos dónde está el señor y en el plano cerrado ya lo conocemos un poco más, ¿vale? Siempre un plano abierto, uno cerrado. Obviamente no siempre tiene que ser esta composición. Hay muchas formas de hacer un plano medio o un plano americano y un plano y un primer plano y hemos visto bastantes ejemplos, o sea que ya tienen ustedes una idea. Pero tengan en cuenta que cuando entrevisten a alguien, este es como la organización ideal, ¿vale? Rollo B. Vean, muchachos, y esto sí, nunca va a haber suficiente rollo B, que es básicamente todo lo demás que no son las entrevistas. Estamos hablando de documentales, ¿no? Hay diferentes tipos de rollo B. Storyline shots, que son exteriores, seguimientos exteriores, o sea, los exteriores que ubican al público donde se está, donde se ubica la historia donde está contando. O sea, si ustedes están contando una historia, por ejemplo, no sé, de ustedes, de su abuela, de su abuelo, pues, por ejemplo, ustedes son de un pueblo, la plaza de ese pueblo, ¿sí? Ubican al espectador, ¿ya? Seguimiento, que es donde uno va detrás del protagonista mientras el protagonista hace cosas. Paisajes también que crean el espacio donde están pasando las cosas. En general, cosas que o ubican al espectador o mueven hacia adelante la historia. Planes emocionales. Pilas con los planes emocionales, que son muy importantes. Según la historia, una persona sentada en medio de un paisaje, primeros planos de manos unidas, un bebé riendo, un primer plano de unas manos rezando. Todo ese tipo de planos que ustedes vean que pueda traer una emoción al espectador y que aporten a contar la historia, pueden servir. Esto, muchachos, es para documentales, ¿no? Sean entonces conscientes de qué lo está rodeando, qué puede ser atractivo o estético o narrativamente, ¿vale? Cubrimiento general, y esto parece como que bastante obvio, pero la gente es donde más siempre la embarra. Tomar diversos planos de distintos tamaños de todo lo que rodea la historia, tanto por criterios estéticos como por narrativos. Lo que les decía, muchachos, ustedes siempre estén pendientes. Y entre más tengan, mucho más, porque sobre todo en un documental van a tener mucho tiempo en que tienen que llenar, por ejemplo, una voz en off, tienen que llenar una entrevista, porque una entrevista no necesariamente tiene que ser todo el tiempo mostrando ahí al entrevistador, sino que tiene que tener al entrevistado, perdón, sino que tiene que tener complemento sobre las cosas que él está diciendo. Entonces, por ejemplo, si usted está entrevistando, por ejemplo, a, no sé, a su amigo que juega fútbol y ya va a salir para el profesionalismo, entonces usted lo muestra hablando ahí con un plano medio, por ejemplo, pero usted lo que después puede filmarlo a él jugando, filmarlo a él poniéndose un uniforme, todo ese tipo de entrevistas, todo ese tipo de tomas para mezclarlas con la entrevista, que hagan un poco más dinámica el ritmo del documental, ¿no? Porque ustedes, si han visto documentales, siempre se dan cuenta que las entrevistas van acompañadas de imágenes también, ¿no? O sea, muestran a la persona y después como imágenes, y mientras uno sigue escuchando la entrevista y hay esas imágenes, ¿no?, que la complementan. Incluso, por ejemplo, en documentales como el de Amy Winehouse, nunca se ven las personas que entrevistan. Siempre son, siempre se ven es rollo B y queda brutal. Primeros planos y planos detalles de diferentes cosas y personas, pues esto ayuda mucho al montaje.
Es decir, muchachos, los primeros planos y los planos detalles no solo les van a dar intención y emoción, sino que les ayuda mucho, como los planes generales, a hacer transiciones, a hacer cambios de escenario, ¿sí? Porque son muy extremos. Entonces, pues, se marca ese cambio. Pilas con el rollo B, no me canso ni me cansaré de decirlo, es el error más común que tiene la gente, el rollo B. Sonido en rodaje. Hay que ser muy cuidadoso de la calidad del sonido en una entrevista. Debe escucharse perfecto. Se puede utilizar un micrófono de percha. O sea, los que están... Si se han visto que gente con unas como con unos palos así con un micrófono. O de solapa, que es el que está en la foto. Que es el normal en las entrevistas. Pero pues obviamente no les puedo pedir esto. Eso sí, les puedo aconsejar. Generalmente unos audífonos, aquí como los que yo uso por ejemplo, pueden ayudar. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que ustedes pueden, por ejemplo, poner a grabar, tener un celular para el sonido y otro para la imagen. Entonces, si ustedes tienen unos audífonos de estos, es preferible que su personaje que entrevistan salga utilizando audífonos a que no se escuche. ¿Ya? Entonces usted lo que hace es simplemente poner grabar al mismo tiempo para que lo que se ve en cámara coincida con lo que la persona dice, y con unos audífonos de estos, con un micrófono acá, me escuchan también como me están escuchando a mí en este momento, que obviamente pues no tengo ninguna interrupción, ni viento, ni nada alrededor, pues, pero igual puede funcionar mejor que no tener nada. Y ya lo que hacen es simplemente, antes de empezar, como no tienen claqueta, ustedes hacen un aplauso, y ese aplauso es donde tienen que entender que cuando estén editando, pues, van a unirse el audio y el sonido. Claro que en general en los programas de edición, no estoy seguro de Filmora, pero los programas de edición siempre tienen una herramienta para que se sincronice sin problema solo el audio y el sonido. Y asegurarse de grabar los wild tracks de todos los lugares donde se rueda. Wild track, ya habíamos hablado de eso cuando vimos lo del sonido, es el sonido del lugar. El sonido, cómo suena el lugar. Por ejemplo, usted va a una plaza de mercado y pone a grabar, es un sonido muy muy particular. Si usted va a, no sé, si está detrás, si va a un partido de fútbol, cómo vibra el estadio, lo graba, cómo suena, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Cómo suena el mundo narrativo que ustedes están contando. Guión de edición argumental. Es un paso que de nuevo solo aplica a los documentales, esto no va para ficción. Tras el rodaje se revisa y ordena cuidadosamente todo lo que se grabó y se te quita debidamente. Es decir, todo lo que ustedes grabaron, ¿sí? Todos los clips que se grabaron tienen que nombrarlos de una forma que para ustedes sea más ordenado saber qué es qué, y para utilizarlo ya en edición sea mucho más fácil. Se cruza lo planeado con lo grabado y se genera un nuevo guión. Es decir, hay veces, porque es un documental, lo que usted planeó y lo que grabó tiene una diferencia. Pero a la luz de esa diferencia, entonces usted ya va a encontrar el norte. Y ese nuevo norte va a ser representado en un guión. ¿Ya? En este ejercicio se evidencia lo que faltó por rodar y se planean los reshoots. Es decir, que si usted se da cuenta en este punto que está organizando toda la información y genera un nuevo guión, que le faltaron cosas muy específicas por rodar, pues se hace y se planean esos reshoots o rerodajes. Este nuevo guión expone la línea argumental de guión claramente e identifica cuáles son los picos emocionales de la narración. Es decir, como usted ya tiene una idea real de su producto porque ya lo grabó, entonces ya sabe dónde está dónde está lo bonito, dónde está lo emocionante, dónde está el picante, dónde está todo lo atractivo, usted ya sabe dónde está, y entonces usted ya lo que hace es identificarlo, darle más fuerza, subrayarlo, o sabe qué quitar para que narre la historia que realmente quiere narrar. Se ordenan los planos en secuencias en orden al punto de vista narrativo y al argumento de la obra. O sea, edición de toda la vida. Se ordena el material que se tiene, pues se ordena naturalmente para que nos sirva para contar la historia. Se materializa el ritmo de la obra. Aquí, cuando ya tenemos todo, ya podemos ponerle, digamos, acompañarlo con una música más ágil o más miedosa, o podemos hacerlo más lento,
o hacerlo más emocional, o hacerlo así súper ágil, ¿sí? Dependiendo del tema y de la obra y de la cosa, del tono de la obra que queramos, ¿no? Porque el tono tiene mucha relación con el ritmo. O sea, el tono y el ritmo son dos elementos fundamentales en contar una historia. Se identifica qué parte subraya en lo narrativo y qué parte subraya en lo emocional. Eso es muy fácil porque usted, si usted hizo el documental, pues usted lo vivió. Usted vivió eso, entonces ya sabe qué echa hacia adelante la historia y ya sabe qué emociona al espectador. Esta no sería la versión final de la historia, sino posterior es la versión final, pero esta es una versión casi cercana a la final, porque faltan todavía por hacer cosas, como los reshoots, obviamente. Guión de postproducción, de nuevo, solo aplica a los documentales. Después de un primer corte del documental es el momento ideal para definir dos aspectos, música y voz en off. Es decir, cuando usted tenga ese primer corte, que es el que hablamos ahora, usted se da cuenta si necesita un narrador, ¿ya? Entonces, si necesita un narrador, pues se tiene que escribir la voz en off, ¿sí? Y se escoge si se quiere o no un acompañamiento musical y qué tipo de música o cuál música va a poner, ¿no? Entonces, teniendo claro cuál es el estilo y el ritmo narrativo de la obra, es posible escribir el texto del narrador y escoger la música que acompañe la puesta en escena para que funcione armónicamente con el producto realizado, que tengan el mismo estilo, la misma cadencia y que subrayen momentos emocionales específicos o de contrapunto específico. Porque si usted se puede, contrapunto también lo vimos, o poner una emoción con otra, ¿sí? Que la imagen te esté diciendo una cosa y la música te esté diciendo otra, creando un tercer significado así. Ya con este primer corte usted lo que hace es definir cosas importantísimas que tienen que ir en juego con eso que ya está hecho, ¿no? Si usted ya tiene ya se dio cuenta que su documental quedó con una onda cómica, pues no le va a poner un narrador aburrido, ¿sí? Ya sabe qué tipo de narrador puede poner, qué tipo de texto, muchas cosas, y qué tipo de música, porque pues si es una comedia, pues si usted le pone una música así como muy misteriosa, como que de pronto no funciona, ¿ya? Todo ese tipo de cosas tienen que ir como muy bien definidas ahí. Después se graba la voz en off y la música incidental pues se escoge porque pues en este caso no hay con qué grabar, pero pues obviamente hay documentales con buenos presupuestos que ya con ese primer corte se le pasa al compositor musical y este le hace su composición, ¿ya? Con el texto del narrador redactado se procede a grabarlo en un estudio, obviamente. Igualmente con músicos el primer corte pueden componer las canciones originales para la obra. Esto es cuando hay plata para compositores. Y se agrega al video en la sala de montaje. O sea, se coge ya ese voz en off, se coge esa música de donde la saquemos, ya sea que compremos los derechos, ya sea que la hagamos nosotros, cualquier cosa que decidamos, y se mete entonces el corte final. Y el corte final o Final Cut es la última versión de la obra audiovisual. Es producto de muchos cambios, de un complejo trabajo de corrección de color, mezcla de sonido y muchos análisis en la sala de montaje. Generalmente ese Final Cut está en las manos del director del proyecto. A veces los productores, cuando le pagan a un director por hacer la obra, se reservan ellos el Final Cut, pero eso ha generado una cantidad de problemas legales a lo largo de los años en la historia del cine. Pero a lo que voy, muchachos, es que bueno, pues tal vez ustedes el trabajo de corrección de color, de mezcla de sonido y todo ese tipo de cosas no lo tengan que hacer, pero que ustedes sepan que el corte final implica, así sea de una película, de un documental o lo que sea, el trabajo de un poco de gente. O sea que no solo el rodaje implica tener directores de fotografía, gaffer, técnicos de luz, miles de cosas, actores, gente de producción, de logística, de catering. No, en la postproducción también implica un poco de gente. Así sea un documental, o sea, nadie está diciendo que animadores ni nada, ni efectos especiales muy locos. ¿Sabe para qué es lo que se utilizan más los efectos especiales? Normalmente para ahorrar micrófonos dentro de la cámara, dentro del plano, imagínese.
Entonces si se le metieron un par de micrófonos hay que borrarlos. La persona tiene que hacer se le tiene que contratar un colorista para hacer corrección de color, a un editor de sonido. O sea, hay mucho que viene en el final cut o en el corte final, ¿vale? Obviamente ustedes son los dueños de su propio corte final, en este caso. Es posible salir a grabar libremente solo con la idea, o sea, que ustedes digan, pues salgo a la calle con la cámara y veo qué pasa. Es muy difícil, por lo menos para personas que no están acostumbrados a narrar. Para alguien que ya tenga su voz narrativa, es fácil, o entre comillas, fácil encontrar, porque ya tiene una forma de ver el mundo y de presentar ese mundo en su obra. Es más fácil, pero siempre nos vamos a ahorrar tiempo y plata si tenemos un plan previo. Pero simplemente quería poner esa pregunta ahí para que ustedes pensaran en ella. Y los dejo con una frase de Jean-Luc Godard, un director francés muy importante en la historia del cine, que dice: el cine no es un arte que filma la vida, el cine está entre el arte y la vida. Es decir, que el cine es una forma artística que está totalmente en constante diálogo, primero con otras expresiones artísticas y segundo con la vida misma. ¿Ya? Cómo el cine tiene el poder de representar emociones, de representar problemas, de representar guerras, de representar formas de ver y entender la vida, dolores, alegrías, sueños rotos, y al mismo tiempo cómo el cine tiene la capacidad de conectar con alguien, cómo te llega a vos una película o como incluso un documental, cómo te llega al alma, cómo te hace reír, cómo te mejora un día, incluso a veces sin ir más allá. Uno tiene un día harto, ya sea en la universidad o en el trabajo, peleó con el novio, la novia, lo que sea, y usted llega a su casa y se pone a ver una serie que le gusta. Por ejemplo, que se ponga a ver Friends, que se ponga a ver How I Met Your Mother en mi caso, y se le olvida a uno las cosas. Y a pesar de que parezca muy pendejo y muy bobo lo que está viendo, la capacidad de conectar con su situación y de servir de abrazo emocional del cine o el lenguaje audiovisual en general, porque puede ser una serie también, es invaluable. Entonces por eso el cine está entre el arte, porque es una expresión artística, además donde confluyen muchos artes: fotografía, diseño de modas, escritura, narración, actuación. O sea, están muchos artes juntos, y también representa vuelve de alguna forma un escenario todo este mundo en que vivimos, ¿no? Un escenario en una pantalla. Entonces, con esa idea los dejo, pero para que ustedes ya empiecen su camino audiovisual, los dejo con esta mejor. Esto es lo que le dice Morfeo a Neo en Matrix, en la 1, que me imagino que muchos de ustedes estaban muy niños, o bueno, no sé si quizás no habían nacido, no sé qué tan viejo estoy yo. Pero lo que le dice Morfeo a Neo en Matrix 1, que es: yo solo puedo mostrarte la puerta, tú eres quien la debe atravesar. Yo solo, muchachos, les puedo mostrar aquí, y como les he mostrado durante todo el semestre, bases teóricas. Les he mostrado cortos para que se inspiren. De hecho, les voy a dejar un link de un corto documental muy bueno para que lo vean ahora. Pero la decisión de hacer un buen trabajo, ni siquiera por mí, sino por sentirse orgulloso de ustedes, tiene que ser de ustedes. Entonces por eso yo solo puedo mostrarte la puerta, tú eres quien la tiene que atravesar.